con el lema Tecnología con conciencia, inteligencia con alma. Y en esta tarde continuaremos con una conferencia que nos ayudará a profundizar en el tema. Antes menciono los concursos para que en la tarde de este día vamos a tenerlos presentes, porque también solamente nos hacen falta también varios concursos, nos hace falta concursantes y hay posibilidad para que se inscriban para el concurso de declamación. Aún pueden inscribirse. Antes de las 5:30 está abierto. Las inscripciones con el seminarista Vicente. De igual manera los invitamos también para que se inscriban a los demás concursos que tendremos el día de mañana. Sin más, nos acompaña en esta tarde el maestro Mario Evaristo González Méndez, para quien les pido un fuerte aplauso. Él nos compartirá hoy, en esta tarde, la conferencia titulada Inteligencia Artificial de todos los días, cómo cambia nuestras vidas. Y para recibirlo, les vamos a reseñar su currículum. Mario Evaristo González Méndez es un hombre cristiano católico, laico, esposo y padre de familia. Su formación profesional consiste en la licenciatura en filosofía, licenciatura en pedagogía, maestría en educación, maestría en psicología clínica y salud, diplomados y cursos diversos en diseño de cursos en línea, diseño de cursos de aprendizajes digitales, diseño instruccional, curación de contenido para cursos en línea, inteligencia artificial generativa para docencia universitaria e investigación. De igual manera cuenta con experiencia profesional. Fue coordinador de investigación educativa y programas de formación integral de la Universidad Anáhuac, Veracruz. Docente de asignaturas del área de humanidades a nivel licenciatura y maestría. Diseñador curricular y diseñador instruccional. Investigación transdisciplinaria con enfoques de razón abierta. Lo recibimos nuevamente con un fuerte aplauso. Maestro Evaristo, sea bienvenido a esta su casa, el Seminario Cristiano de Jalapa. Sí, ya. Gracias. Pues un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, al padre Eduardo, también a ustedes por la recepción. Me alegra mucho ver a varios de ustedes con quienes hemos tenido algún encuentro, algún contacto en la pastoral vocacional donde estuvimos colaborando. Y bueno, pues de pronto la invitación me cayó de sorpresa. Porque he de confesarles que intenté escabullirme por muchas maneras para no venir hoy. Y sin embargo, pues uno no va donde uno quiere, sino donde el Señor lo manda. Y con todo el nervio del mundo, pero con toda la confianza en que por algo el Señor me trajo aquí, pues vamos a empezar, ¿sale? Entonces los invito para que nos pongamos de pie e iniciemos esto como Dios manda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que iluminados por este mismo Espíritu gustemos siempre del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bien, un poco o un mucho el nervio de estar aquí hoy con ustedes y el intento de escabullirme es porque no soy experto en el tema de inteligencia artificial. Más bien soy pues un docente que se ha visto en la necesidad de tener que aprender sobre esto. Actualmente, como diseñador curricular, es decir, quienes nos dedicamos a diseñar pedagógicamente programas y planes de estudio, pues casi que es un requisito transversal incluir el tema de inteligencia artificial en cualquier carrera. Justamente, desde hace algunos meses, estoy colaborando en el diseño curricular de una especialidad en ortodoncia y ortopedia digital. O sea, no tiene nada que ver con lo que estudio, pero pedagogía se encarga de organizar eso en un itinerario de aprendizaje. Y en eso hemos tenido que incluir inteligencia artificial. Así que, como no me gusta solamente meter cosas porque alguien me dice que lo tengo que hacer, pues eso me llevó a investigar más. ¿De qué se trata esto?
qué cosa es inteligencia artificial, qué tiene que ver con el campo de la salud, qué tiene que ver con el campo de las ingenierías, donde pareciera más obvio, pero de pronto no lo resulta tanto, qué tiene que ver con las humanidades, por ejemplo, y en cuanto me avisaron que tenía que presentarme hoy, pues también empecé a investigar qué está sucediendo con la inteligencia artificial y la relación en la formación de los seminaristas y de los sacerdotes, con la filosofía y con la teología. Hay algo que ya se esté haciendo y fue muy interesante los hallazgos que encontramos en eso. Ya se los iré compartiendo. Pero bueno, una vez declarado mi estado frente a ustedes, vamos a empezar. IA de todos los días, cómo afecta o cómo cambia nuestras vidas. Nos vamos a ir dando cuenta que todos a estas alturas de nuestra vida, o la mayoría, hemos tenido ya una relación con algo que tenga que ver con inteligencia artificial. También tenemos ya una concepción de lo que es inteligencia artificial. Pero esas concepciones con frecuencia son erróneas. Y entonces nos lleva a catalogar como inteligencia artificial algo que de hecho no lo es, y a tener también ideas un tanto quizá extremadamente apocalípticas sobre lo que implica relacionarnos con inteligencia artificial. Para eso vamos a empezar aclarando algunos términos que no lo vamos a hacer con profundidad, porque eso ya lo hicieron en la mañana. Estuve viendo la conferencia de la mañana, le decía al padre Lalo, la vi con mucha atención para no decir nada que falte la verdad, porque la que les puse en la mañana sí que es experta. Entonces me ayudó también para contextualizar este momento con ustedes. Vamos entonces, ¿todos traen celular? ¿Sí? Qué bueno, muy bien. Entonces ayúdenme por favor, vamos a hacer un primer ejercicio. Perdón, este es el contenido que vamos a revisar. ¿Qué no es y qué sí es inteligencia artificial? Problemáticas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, la industria de la inteligencia artificial en 3 dimensiones, económica, política y ambiental, algunas consideraciones filosóficas y teológicas. Hay 3 documentos que ha escrito o que hay en la iglesia ya muy actualizados sobre este tema, y el uso de la inteligencia artificial en la formación de seminaristas y de sacerdotes. Ayúdenme por favor, entonces, escaneamos ese código para hacer un primer ejercicio. Ustedes perdonarán, pero tengo vicio de profesor, y entonces siempre hacemos una evaluación diagnóstica. Así que de eso trata este primer ejercicio, ¿vale? ¿Me ayudas a proyectar la encuesta? ¿Sí? ¿Ya pudieron ingresar? Ahí va, es que ahorita que les ponga el compañero, lo van a poder hacer. ¿Ya están? Dale, por favor, donde dice siguiente. Bueno, hay unas reglas para el quiz. Preguntas de opción múltiple, tiene 15 segundos para responderla. Puede haber varias respuestas correctas. Hay una pregunta abierta que les va a dar 30 segundos para responder y solo hay una respuesta correcta. Mientras más rápido respondas, más puntos obtienes, excepto en la pregunta abierta. Ganará quien acumule más puntos. Al iniciar, les voy a pedir que se pongan allí un apodo, un sobrenombre, ¿sale? Entonces, vamos a hacerlo. Adelante, dale para que les aparezca. Ya esos son sus avatar. Alguno ya sabe. Código. No me deja. Ahí en su celular les van apareciendo las preguntas y la respuesta.
Es el tiempo, Es falsa. Una falsa. El código. Una afirmación falsa sobre IA. Okay. Se pusieron la atención en la mañana. 3. ¿Cuál de los siguientes no es un campo de aplicación típico de la inteligencia artificial? ¿Cómo que no? Podría ser. Por la máquina. Ya. Oye, ese fue ahí. Y va la última, es una pregunta abierta y solo es de una palabra. Una pista solo es una palabra, no es una respuesta tan larga. ¿Qué término filosófico se usa para referirse a la capacidad de pensar por sí mismo? Es una sola palabra. A ver qué pusieron. Conciencia, razón, reflexión, voluntad, pensamiento, tecnología, razonar, autoconciencia. Pero la respuesta correcta es autonomía. ¿Quién ganó entonces? A ver. David. ¿Quién es el usuario, David? Muy bien. Ok, pues un aplauso para David. Muy bien. De premio por haber sacado el primer lugar, te toca participar en declamación, porque yo creo que no había participado. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos reconociendo algunas ideas que tenemos sobre inteligencia artificial, que entendemos con mucha claridad, y otras que quizá, no son tan claras. Vamos, avanzamos. Ahí está. La inteligencia artificial no es muchas de las cosas con las que la gente la confunde. Suele mezclarse con mitos, ficción y tecnologías más simples como reglas fijas o automatizaciones básicas. Tenemos aquí un ejemplo, en esta tablita no la vamos a leer toda, solo voy a mencionar algunos ejemplos de lo que a veces creemos que es inteligencia artificial, pero no necesariamente lo es. Es cierto que implica procesamiento de datos, que implica automatización de ciertas tareas, pero no alcanza el nivel de complejidad de algo que llamamos inteligencia artificial. Por ejemplo, hacer fórmulas en Excel, eso no es inteligencia artificial. A veces creemos que es inteligencia artificial porque hace cuentas solo, decimos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no necesariamente, más bien responde a una automatización de procedimientos, pero no necesariamente toma decisiones, no genera respuestas a partir de eso que tú integras o con lo que alimentas esa tabla en Excel. No sucede eso, entonces no es inteligencia artificial. Macros y automatizaciones simples, como respuestas automáticas en correo, procesamiento de transcripción en Word o algunos navegadores
que son solo secuencias programadas de pasos o ejercicios de robótica, pero no necesariamente inteligencia artificial. También los chatbots de botones o menú fijo en sitios web. Eso que está hoy en boga, por ejemplo, los menús en WhatsApp, cuando usted aplica y le da opciones para agendar una cita, para comprar algún producto, para elegir alguna respuesta, no son inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque solamente es un menú desplegable en el que usted elige una opción y a partir de esa opción se despliegan ciertos pasos, pero no da continuidad, vamos a decirlo así, a una conversación, como sí sucede con otros bots que son de inteligencia artificial. Esos botones o esos menús no llegan a ese grado de ser inteligencia artificial. Recomendaciones básicas basadas en reglas. Si compra X, entonces ofrece Y. En algunos sitios de compra, por ejemplo, si usted compra un celular en línea, muy probablemente esa mecanización implica que a quien ha elegido un celular, pues también le van a ofrecer la funda del celular. Pero eso no quiere decir que sea inteligencia artificial, solo son procesos que han ido mecanizando. Robots de películas como Terminator, androides conscientes y demás, la gente o tenemos esa idea de que eso puede llegar a ser inteligencia artificial. Hasta la fecha, aunque hay intentos, hay esta mezcla de robótica con inteligencia artificial, todavía no llegamos al grado de que haya alguna cosa similar que pueda pensar, que pueda tomar decisiones por sí mismas, que no sea humana. Esta idea de la inteligencia como un cerebro humano digital relacionada con sistemas de cálculo y patrones, no piensan ni sienten como personas. ¿Por qué la gente piensa que es inteligencia artificial? Porque tenemos estos mitos o estas preconcepciones de que la IA piensa como un ser humano, y eso a través de comerciales o medios de comunicación que nos presentan ese relato. La inteligencia artificial como reemplazo total de las personas. Hay muchos mitos también al respecto, pero en realidad todos esos procesos que tienen que ver con el trabajo solo es una herramienta que automatiza tareas específicas. Esto se debe a una narrativa de que la inteligencia artificial quitará todos los empleos. La inteligencia artificial también como algo mágico que nunca se equivoca. Quizá este es el mayor riesgo que enfrentamos ahora en el ámbito escolar. Creemos que lo que nos arroja un bot, un asistente virtual incluso de investigación, por el hecho de que ya lo ha arrojado y ha hecho un análisis, ya es verdadero y no se equivoca. La verdad es que no es así. Solo es un modelo estadístico que comete errores y refleja sesgos de sus datos. Depende de lo que tú le preguntes, el contexto que tú metas en el prompt es lo que te va a arrojar, pero no quiere decir que ha revisado, por ejemplo, en las revisiones sistemáticas, que ha revisado todos los estudios existentes alrededor del tema. Eso no es así. Depende de la instrucción que tú le des a la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué cosa sí es inteligencia artificial? La inteligencia artificial se define por sistemas que aprenden de datos, reconocen patrones y toman decisiones o generan contenido nuevo sin reglas fijas. La diferencia para reconocer qué sí es y qué no es inteligencia artificial, quizás es esta última parte, que generan contenido nuevo sin reglas fijas. El jueguito que hicimos al inicio, por ejemplo, ese se elaboró con inteligencia artificial. Usted se mete a ese sitio, Mentimeter, y ahí en Mentimeter puede hacer este tipo de encuestas, pero puede hacer otro tipo de actividades interactivas para el aula. Y hay dos modos de usarlo. Un modo básico en el que usted va editando cada una de las diapositivas, usted va editando las transiciones, usted va editando los puntajes y demás, y eso no es inteligencia artificial, solo está haciendo uso de un software que le permite hacer eso. Recientemente ya se incorporó inteligencia artificial y entonces aparece un cuadro de diálogo. Y allí yo le puse, ayer que estabas preparando esto, le puse, elabora un recurso de gamificación para un examen diagnóstico sobre este tema. Y bien, y me contestó este asistente virtual. Me ayudaría mucho si me indicas para qué tipo de estudiantes es, en qué contexto lo quieres y si lo quieres en un tono educativo o lúdico.
Ya le contesté, mira, pues es para estudiantes de filosofía y teología. Y quiero que lo hagas en un tono lúdico. Muy bien, preparando el borrador. Se cargó y en menos de un minuto lanzó eso que ustedes hicieron hoy. El proceso es inteligencia artificial. No lo vemos aquí con ustedes porque ustedes solo contestan preguntas y reciben una respuesta. Pero el cómo lo procesaron, incluso el diseño, las palabras y demás, eso no lo hice yo, lo hizo la asistencia de inteligencia artificial. Es decir, generó contenido nuevo sin reglas fijas. Yo no le di explícitamente las preguntas, yo no le dije cuántos segundos, yo no hice las transiciones de las diapositivas, nada de eso lo hice yo. Todo eso lo generó a partir de la solicitud que yo le hice. ¿Qué cosas sí son inteligencia artificial? Reconocimiento de patrones e imágenes. Analiza datos visuales para identificar objetos o rostros con modelos entrenados. Ejemplo, el desbloqueo facial en tu smartphone o filtros de fotos en redes sociales. Eso sí es inteligencia artificial. No sé si ustedes, alguien usa filtros para hacer videollamadas o en algunos videos donde aparecen caritas de animalitos o los ojos extremadamente grandes o la boca haciendo diferentes muecas. Eso es un ejercicio de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay reconocimiento facial. Cuando te mueves, por ejemplo, si estás haciendo un filtro de una boca muy grande con unos dientes extremadamente grandes, te mueves tantito y si ya no detecta la boca, pues ese filtro simplemente desaparece. No lo va a poner jamás donde va tu ojo, donde está tu nariz, no. Hay un reconocimiento de las partes del rostro. Procesamiento del lenguaje natural. Hay todo un campo de estudio sobre esto, procesamiento del lenguaje natural. Incluso hay una especialización y maestrías que se dedican a esto. ¿Y eso para qué sirve? Entiende, genera y traduce texto a voz de forma contextual y adaptable. Ejemplo de esto son los asistentes como Siri, Alexa, ChatGPT, que responden preguntas o redactan correos, ¿sí? Recomendaciones personalizadas. Aprende de tu historial para sugerir contenido o productos relevantes. No a todos nos van a aparecer las mismas sugerencias en Netflix, no a todos nos van a aparecer las mismas sugerencias en YouTube, ¿no? En tus reproductores de música, en fin. Eso es algo que aprende la inteligencia artificial. Detecta cuáles son tus preferencias y a partir de eso comienza a ofrecerte más y más. Ejemplo de esto, Netflix, Spotify, que te proponen series, podcasts basados en lo que has visto o escuchado. Quizá ustedes aquí les aparecen en Facebook cosas similares, videos similares, historias similares y demás, porque comparten algún interés común. Pero también cuando llegas con alguien y dices, oye, ya viste tal video, o ya viste tal meme, ya escuchaste tal cosa. No, a mí no me ha parecido nada de eso, o sea, no sé por qué. Bueno, pues tiene que ver con que esa inteligencia artificial ha aprendido de tus búsquedas, de tus preferencias, a lo que le das like, a lo que reaccionas, a lo que te quedas viendo en Facebook, ¿no? Es una manera interesante, ¿no?, de reconocer esos patrones. Aprendizaje predictivo y optimización. Predice eventos analizando grandes datos y ajusta en tiempo real. Por ejemplo, Maps, que evita tráfico y recalcula rutas según datos de millones de usuarios. Usted va manejando con ayuda del Maps o en esta otra aplicación Waze, va manejando y si adelante hay tráfico, hay alguna obra, hubo un accidente, inmediatamente le redirecciona. Es en tiempo real. Eso es inteligencia artificial. Automatización inteligente en hogares. Aprende hábitos para controlar dispositivos de forma proactiva. Y ahora en arquitectura es todo un mercado, es todo un nicho de valor, las casas inteligentes. Por ejemplo, el termostato Nest te ajusta temperatura según tu rutina diaria y ahorra energía. Análisis de datos para salud y monitoreo. Detecta anomalías en datos biométricos con precisión alta. Ejemplo, estos relojes inteligentes que alertan sobre arritmias cardíacas analizando el pulso. Detección de fraudes y anomalías. Identifica patrones inusuales en transacciones o comportamientos. Ejemplo de esto, una app bancaria que bloquea tarjetas si detecta compras sospechosas en otros países.
Cuando tú pagas con tarjeta y tienes tu app instalada en el celular, pues te va a registrar tu patrón de compra, donde compras, las cantidades usuales que haces de retiros o de compras, los servicios que pagas, y cuando se detecta algo fuera de esa habitualidad, pues te va a mandar una alerta de que es probable que alguien haya usado tu tarjeta o alguien haya tenido acceso a tu cuenta. Eso es inteligencia artificial. Generación de contenido, que es comúnmente con lo que más lo relacionamos. Crea texto, imágenes o videos nuevos a partir de patrones aprendidos. Herramientas como Midjourney para generar portadas de libros o videos educativos cortos. De todo esto, como nota cultural, lo que más contamina es esta generación de contenido, particularmente la creación de imágenes y videos nuevos. Son cientos de litros de agua los que se necesitan para procesar o para crear esas imágenes y esos videos. De pronto ahora se ha venido esta moda como de las infografías creadas a partir de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y podemos hacer infografías muy bonitas sobre Laudato Si, traicionando totalmente Laudato Si, ¿no? Entonces, no se trata solo de usarla para facilitar las cosas, ahí empieza el trabajo, el criterio. ¿Qué tan necesario es el uso de esto que estoy haciendo? Lo puedes hacer siempre, pero no siempre es necesario. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Nada? Muy bien. Vamos a esta parte. ¿Me ayudan, por favor, con ese código? Ok, ¿me ayudas por favor para proyectar la encuesta? Bueno, esta es una encuesta sobre experiencias personales con inteligencia artificial. Vamos a ver cómo lo hago. El objetivo, conocer si has experimentado personalmente problemáticas asociadas al uso de inteligencia artificial. Tu participación es anónima y voluntaria. No se va a registrar ningún dato de ustedes aquí, ¿sale? Dice aquí la pregunta: ¿has sentido pérdida de autonomía o pereza cognitiva por depender de la IA para tareas académicas? Están respondiendo. Vamos, faltan 12, faltan 10. Okay. Compañero, ¿cuál es tu nombre? Isaac. ¿Qué podrías deducir a partir de la información que te da esa encuesta? A la pregunta: ¿has sentido pérdida de autonomía o pereza cognitiva por depender de la inteligencia artificial para tareas académicas? 20 de tus compañeros dicen que sí, 6 dicen que no. ¿Qué dices sobre esta comunidad seminario? Desde mi punto de vista, creo que hemos dejado todo de último momento y hemos dejado que la IA haga nuestra tarea sin comprender y razonar la información que se nos da, o a veces hacerlo nada más por hacerlo y cumplir. Bien, puede ser interesante. Sabemos de primera instancia que la mayoría de los compañeros usa inteligencia artificial. De primera instancia.
No estamos diciendo está bien, está mal, usan la inteligencia artificial. Y que ustedes mismos se han dado cuenta que a partir de ese uso de la inteligencia artificial para sus tareas académicas, pues experimentan esa sensación de pérdida de autonomía o pereza intelectual, ¿sí? Es decir, ¿para qué escribo yo si le puedo preguntar y me hace el ensayo, me resuelve el silogismo, me resuelve la tarea, en fin, ¿no? Pereza cognitiva. Ya no lo tengo que hacer yo porque alguien más lo va a hacer y además no solo lo va a hacer, me asegura cierta calidad de ese trabajo, ¿sale? Hace rato escuchaba a la ponente y decía que ese era un problema para nosotros como profesores. Sí, en gran parte, si nuestro trabajo se limita solamente a recibir tareas y a revisar eso que escribe usted. Pero ahora eso también ha implicado que nuestro trabajo como maestro sea distinto. Yo recibo de usted este ensayo, esto que ha escrito, pero no reviso el texto. Dialogo con usted sobre eso que ha escrito. Y en el diálogo no hay modo de esconder lo que comprendo o no comprendo, lo que hice o no hice. Algo tan sencillo como un dibujo. Por ejemplo, a mis estudiantes. Su examen final en una de las asignaturas que doy fue elaborar un dibujo que representara tal concepto que hayamos revisado. Primero, ¿cómo dibujo esos de niños de kinder? Bueno, no, dibujen. ¿Cómo representamos eso de otra manera que no sea escrito? Eso es un trabajo de inteligencia humana, ¿o no? Símbolos, ¿cómo usas los símbolos? A ver, esta idea que pone usted aquí en ese ensayo me llama la atención. Para mí implica A, B y C. ¿Qué implica para usted? Pues claro, si no leyó ni escribió eso, no va a poder argumentar nada sobre eso. Nuestra relación de docentes con ustedes como estudiantes, claro que se ha visto modificada también por el uso de la IA. Tenemos que evaluar de un modo distinto. Pero no solo evaluar para calificar, sino tenemos que ayudarles a ustedes a asumir la responsabilidad de su proceso educativo de un modo distinto a como fuimos educados nosotros. Y eso ha sucedido siempre. La educación nunca ha sido igual. Y ahora, bueno, tenemos la compañía de la inteligencia artificial, pero siempre ha requerido cambiar y reconfigurar el rol docente en el proceso de aprendizaje. Seguimos, por favor. ¿Te has sentido incómodo por la cantidad de datos personales que plataformas de inteligencia artificial recolectan sobre ti? Vamos allí. Por ejemplo, tu teléfono cuando te pide reconocimiento facial o reconocimiento de tu huella dactilar, ¿no? Ahora mismo que hay que hacer el registro de las líneas con otros insumos biométricos, la curbiométrica, en fin, todo esto. Pero también para muchos lugares de compra ya no solo te piden tu número de tarjeta de crédito, tu número de cuenta, sino otra mayor información que garantice la comercialización en línea. Los 20 compañeros afirman que sí se han sentido incómodos por la cantidad de datos personales que les solicitan las plataformas de inteligencia artificial y 6 no. ¿Qué implica esto? Compañero, ¿cómo te llamas? Dionisio, cuéntanos, ¿qué piensas sobre esa encuesta, sobre el resultado de esta pregunta? Pues puede ser que actualmente ya muchas personas están familiarizadas, ¿no?, con este tipo de procedimientos, entonces pues para ellos no ha de ser tan incómodo, ¿no? Pero pues hay otras personas, tal vez pocas, que no siempre están familiarizadas con este tipo de cosas, lo cual sí les genera como esta incomodidad, ¿no? ¿Alguno de los que respondió que sí? ¿Quién respondió que sí? ¿Alguno? ¿Alguien? Son 20 y ahora resulta que nadie. ¿De qué vendrá esa incomodidad? ¿O por qué resultará incómodo? ¿Y por qué a pesar de resultar incómodo, lo seguimos haciendo? Vamos a ver. Más adelante encontraremos esa respuesta. ¿Por qué a pesar de ser incómodo, lo seguimos haciendo? Y lo vamos a seguir haciendo. Ya no hay vuelta atrás en eso.
¿Has sido víctima o conoces a alguien que haya sido víctima de fraude, intimidación o abuso facilitado por inteligencia artificial? Afortunadamente, la mayoría dice que no, ni ha sido víctima ni conoce a alguien. Tenemos una persona que sí, personalmente ha sido víctima de alguno de estos abusos facilitados por inteligencia artificial, y 2 personas conocen a alguien. Recientemente en nuestra ciudad se dio un caso, bueno, el más cercano, pero se han dado varios casos de este secuestro virtual, ¿no? Donde a través del celular, con tecnología de voz, con tecnología de geolocalización y demás, pues engañan a las personas que tienen algún familiar como rehén o secuestrado, y entonces los mandan a otros lugares, bloquean los teléfonos y demás, de tal manera que se queda incomunicada la persona. Y entonces la familia recibe llamadas sobre que tal persona está secuestrada y efectivamente no hay modo de contactarla. Y lo han hecho a través de estos mecanismos de inteligencia artificial. Eso es solo un ejemplo. ¿Has sentido preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en el empleo o la valoración de tus habilidades? La mayoría dice que sí y algunos dicen que no. Es decir, en algún punto nuestros empleos van a requerir de que aprendamos a hacer uso de la inteligencia artificial. En cualquier área que nos desempeñemos, la inteligencia artificial va a tener que ver con nosotros, sí o sí. Yo cuando estudié pedagogía no estudié nada de inteligencia artificial. De cosas digitales tampoco. Lo único que nos daban era un curso de ahí de computación, de informática, y ya con eso sale, ¿no? Llegué a donde ahora laboro y bueno, resulta que esto de inteligencia artificial es algo transversal, que lo tenemos que dominar, que lo tenemos que conocer, que lo tenemos que aplicar. Pues hay que estudiarlo, hay que capacitarse, hay que seguir haciéndolo. Pero no solo en el trabajo como docentes, en muchos otros trabajos esto ya es parte de las habilidades laborales. ¿Es algo que nos debe preocupar? Sí, y también nos debemos ocupar en ello. Aunque seguimos rezando e implorando que haya muchos buenos y santos sacerdotes, la estadística, vamos a preguntar a la inteligencia artificial, nos dirá que la mayoría de los que están aquí se van a casar y van a trabajar, van a salir a buscar un empleo allá afuera. ¿Qué sabes hacer con inteligencia artificial? ¿Cómo te vas a vender en el campo laboral? ¿Han visto en el periódico que diga se solicita filósofo? No. ¿Se solicita teólogo? No. Tenemos que aprender otras cosas y no todo tiene que ser aquí en el seminario. Busca modos de formarte, de aprender, de capacitarte en inteligencia artificial, ¿sale? E incluso como sacerdote del siglo XXI, de aquí a unos años que falten para quienes Dios les conceda el don del sacerdocio, pues tendrán que saber algo de inteligencia artificial, ¿no? Hay ya un asistente, Lumina IA, que es de la Compañía de Jesús, para enseñar a orar, ¿no? Por ejemplo. Pero hay muchos otros desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial en el ámbito de la espiritualidad. ¿Has notado cambios en tus relaciones personales o académicas por sospechar que otros usan inteligencia artificial para comunicarse contigo? 10 personas dicen que sí, 12 personas dicen que no. Sí, hay personas que ya usan la inteligencia artificial para automatizar mensajes. Y entonces a sus 3 o 4 novias les mandan el mismo poema, el mismo saludo de buenas noches, automatizan procesos, ¿no? La verdad es que cuando tú le agarras la onda a la inteligencia artificial, puedes incluso crear tu propio bot para las tareas cotidianas que realizas. Como esto, responder tus conversaciones en WhatsApp, en Messenger, en correo y demás. Entonces, si de pronto alguien te contestaba y te hablaba coloquialmente y de pronto se ha vuelto más cortés, cuidado. Quizá ya esté utilizando un bot para contestar tus mensajes. Ya es más amable, más empático, más asertivo.
Participé recientemente en un curso que nos dieron a los profesores sobre comunicación asertiva, porque ahora los que tenemos que aprender a ser asertivos con los estudiantes somos los profesores. Los estudiantes nos pueden hablar y decir lo que quieran, pero nosotros tenemos que ser asertivos. En ese curso, pues nos enseñaron un prompt para meterlo en la inteligencia artificial y que entonces podamos responder a un correo de manera asertiva. Sí, resuelve el problema, a lo mejor, pero no resuelve el problema técnico de comunicarme de tal manera que el otro no se sienta ofendido, pero de pronto, pues nuestra comunicación no mejora porque no se genera empatía, no se genera amabilidad, no se genera una auténtica amistad, solo damos respuestas automatizadas. Ok, seguimos con la presentación, por favor. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues que hay algunas cosas que ya están sucediendo y que no son en escala apocalíptica, sino que son cotidianas. Ya suceden en la vida de todos los días. Pereza cognitiva, deficiencia metacognitiva. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es metacognición? ¿Sí lo saben? ¿Qué es metacognición? Metacognición. ¿No? ¿Nadie? Sí. ¿Podría decirse que es como que el culmen del proceso cognitivo que tiene uno? Sí, es eso. O sea, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué sería el culmen de eso? Porque se llega a comprender la realidad tal como se nos está presentando. No. ¿No? Si quisieras ser asertivo, te diría, sí, está bien, tu opinión es... Todas las opiniones son válidas, ¿no es cierto? Sí, es el culmen del proceso de conocer, pero ¿por qué? Porque la mente, sí. Puede ser que es la forma en que aprendemos los procesos que llevamos a cabo para adquirir conocimiento, se evalúan y a partir de ellos se llega a la metacognición, el cómo aprendemos a aprender. Eso, muy bien. El cómo aprendemos. Ser consciente de cómo aprendo. Obviamente, si yo no leo, proceso, significo y escribo o produzco, ¿de qué proceso voy a dar cuenta? No lo hay. Entonces hay una deficiencia cognitiva. No sé cómo estoy aprendiendo. No me estoy dando cuenta de cómo estoy procesando la información que me llega, de cómo estoy produciendo lo que estoy hablando, lo que estoy escribiendo, lo que estoy dibujando, lo que estoy, en fin. No hay manera de hacer metacognición. Por tanto, tengo dificultades para aprender cosas nuevas. Hay descenso de curiosidad e iniciativa académica. Como ya encontré a alguien que me resuelva todas las dudas, ya no me da a mí por buscar, por generar, por crear, incluso por equivocarme. A través del error, usted puede mejorar. A través del error, si usted se da cuenta que se ha equivocado en algo, pues puede mejorar ese proceso, puede mejorar esa habilidad. Pero si ya no hay posibilidades de un margen de error, usted solamente confía ciegamente en la respuesta que le dan. Y tenemos una dicotomía entre eficiencia contra consolidación conceptual. Eso es muy de las humanidades. Cuando alguien que estudia humanidades se hace amigo íntimo de la IA para hacer sus resúmenes, sus ensayos y demás, pues puede tener buenas tareas, pero una comprensión, una claridad, una solidez conceptual sobre lo que está hablando. Y en filosofía y en teología, ustedes saben que la solidez conceptual es fundamental. Si usted no tiene claridad conceptual, pues hablamos de meras opiniones. Y eso no es filosofía ni es teología. Privacidad y vigilancia. Riesgos de seguridad, seguimiento de hábitos, vulnerabilidad a ciberataques. Les traje estos pequeños videos que son como una muestra de cómo se vive esto en el día a día. Entonces, si me ayudas, por favor, con el primer video. Siguen aumentando y uno de los casos más recientes es el de un hacker que atacó al menos 17 empresas utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Miriam Arias ha estado siguiendo. Buenas tardes, Miriam.
Buenas tardes, Nicole. Pues sí, otro caso que está generando preocupación como tantos otros. Sabemos que la compañía Dropek es una líder en inteligencia artificial y bueno, que alertó sobre el incidente. Dicen que un hacker utilizó su herramienta de inteligencia artificial conocida como Claude Code para identificar, hackear y extorsionar a estas 17 empresas. ¿Pero cómo lo hicieron? Según el reporte publicado por Anthropic, el hacker convenció a la herramienta de identificar empresas vulnerables a ataques. Luego la utilizó para crear software malicioso, que es un programa para dañar, espiar o robar información de una computadora. Y bueno, después el chatbot analizó los documentos que adquirió para determinar qué se podía utilizar para extorsionar a las empresas. Según el reporte, la herramienta pudo hasta escribir correos de extorsión para ser enviados a estas. Ahora, el experto en tecnología Rodrigo Villarreal nos da detalles sobre este tipo de ciberextorsiones, nos explica un poquito más. También lo que hace este caso tan distinto a otros. El hacker, que no sabemos quién es, utilizó la inteligencia artificial para encontrar vulnerabilidades dentro de la inteligencia artificial de estas empresas y poder de esa manera tratar de obtener ciertos ingresos malintencionados. Esto es algo que en cierta forma esperábamos que iba a suceder tarde o temprano. Muchas personas que trabajan en ese sector de la inteligencia artificial nos han prevenido de que eventualmente la inteligencia artificial puede ser utilizada para efectos nocivos. Las extorsiones en este caso en particular iban de $75,000 hasta más de $500,000, Nicole. Y bueno, ¿qué se sabe de este hacker y también de las compañías que han sido afectadas? Bueno, es poco lo que han compartido hasta el momento, pero sí sabemos que el jefe de inteligencia de Anthropic dijo que creen que el sujeto está fuera de Estados Unidos y que el ataque ocurrió durante 3 meses. Todavía no lo han identificado, tampoco han compartido los nombres de las 17 empresas afectadas, pero sabemos que había una institución de finanzas, varios proveedores médicos y también un contratista de defensa, y que lograron desafortunadamente conseguir números del Seguro Social, datos bancarios, también información sensible de ciertos pacientes. Ahora, la empresa Anthropic dijo en su reporte que han tomado medidas y que siguen comprometidos a identificar y también prevenir este tipo de uso indebido de su plataforma. No, este es uno de muchos casos. Según el FBI, para tener un poco de contexto, en 2024 hubo casi 1 millón de quejas de fraude y cibercrímenes. Se robaron más de $16,000 millones, más de 143 millones relacionados con extorsiones. Y desafortunadamente también las personas más afectadas suelen ser las personas mayores de 60 años. Bueno, lo decimos una y otra vez aquí, es muy importante tener esas conversaciones con nuestros abuelos, nuestros papás, sobre este riesgo para que no caigan en la trampa. Gracias, Miriam. Está ahí este caso de ciberataque. La inteligencia artificial, vamos a decirlo así, nació con esa vulnerabilidad. Hasta la fecha no hay nada que asegure totalmente que la información que tú proporcionas a algún proveedor de inteligencia artificial jamás va a ser robada, jamás va a ser hackeada. Eso no existe. Desde luego que hay protocolos que se tienen que tener por seguridad, por ética y demás, pero también está la latente vulnerabilidad a que esos datos sean sustraídos por terceros, que, como bien decía, son anónimos, no se sabe de dónde son, porque los hacen incluso desde otros países a través de mecanismos informáticos. Entonces, es parte de la inteligencia artificial esa condición de vulnerabilidad a que sea hackeada. Cibercrimen y abuso de poder facilita fraudes, automatiza ataques, uso para intimidar o vigilar de forma abusiva a subordinados o ciudadanos. Y aquí está otro ejemplo de cómo se ha usado esto en China, por ejemplo. Esta mujer no ha pagado su tarjeta de crédito. Como castigo, ya no puede viajar. Apenas visita a sus padres, como castigo, no recibe prestaciones sociales. Y él juega demasiado al ordenador, por eso no puede ir a una escuela privada. ¿Suena absurdo? Como si fuera un escenario de una película de ciencia ficción. Esto podría ser ya una realidad para el 2020 en China según los planes de su gobierno. Con la ayuda de teléfonos inteligentes se pueden recopilar datos personales de los ciudadanos y darles puntos. Un buen comportamiento, como puede ser pagar a tiempo las facturas o cumplir las normas de tráfico, recibe puntos. Un mal comportamiento resta puntos.
Actualmente se están probando muchos de estos proyectos. De momento la participación es voluntaria. El gobierno quiere que sus ciudadanos sean ejemplares según sus reglas. Y como en China ya casi nada funciona sin teléfonos inteligentes, es fácil mantener un control. Desde bancos hasta aplicaciones de citas cooperan con las administraciones estatales para reunir datos. Además, las autoridades observan a la población con más de 170 millones de cámaras de seguridad. Cada ciudadano puede ser identificado por reconocimiento facial. Se puede ver, por ejemplo, quién cruza un semáforo en rojo. Hay cámaras en todos lados. En China ya existen listas negras públicas que recogen a los morosos, según explica la experta Mareike Olbeck. El gobierno chino advierte a sus ciudadanos por medio de tiras gráficas en Internet de las sanciones por morosidad. Unos 7 millones de chinos ya no pueden comprar vuelos. En las páginas web del gobierno pueden verse mensajes como, por ejemplo, un comportamiento reprochable mientras juega con la computadora puede reducir sus puntos, o si pide un taxi y no se presenta, puede tener un efecto negativo para su puntuación. Pero no parece haber un sistema claro que defina por qué y cuántos puntos se quitan. En cierto modo, eso es lo que quieren. Si los criterios son vagos, pueden censurar aún más sus comportamientos y tener a una sociedad obediente que haga exactamente lo que el gobierno quiere. Para el Partido Comunista de China, eso es ideal. Por un lado está el castigo a quienes incumplen las normas, pero también se premia públicamente a los ciudadanos ejemplares. Con el nuevo sistema de puntuación reciben créditos con mayor facilidad. Se les asciende en sus trabajos y reciben descuentos antes que los demás. Aquí se mezclan el nuevo sistema de crédito social con el antiguo pensamiento socialista de identificación de modelos a seguir. Idealmente, la mayoría de las personas tienen un buen comportamiento y, por tanto, una buena puntuación para no ser castigadas por el sistema. Así que solo quedaría un pequeño número de personas con puntuaciones negativas que vivirían penalizadas. Pero al ser una minoría y quedar marginadas de la sociedad, no habría peligro de que lleven a cabo protestas masivas. Pero, ¿por qué participa la población en este sistema? ¿Sería viable un sistema similar en Alemania o en Europa, donde se da tanta prioridad a la protección de datos? Los usuarios aportan cada día grandes cantidades de información privada en la red y valoran a otros o son valorados. La sinóloga Katika Kühnreich advierte de los peligros de este sistema en China. Si llenamos la vida pública y privada de las personas con cámaras y micrófonos, ya no existirá un lugar de retiro. Somos personas, necesitamos poder apartarnos y descansar de las obligaciones diarias, pero también de ser continuamente evaluados. Y ahora construimos todos juntos un sistema de vigilancia que ya no lo permite. Y creo que todos hemos hecho algo de lo que no nos sentimos particularmente orgullosos. Y nos alegra que no nos lo tengan en cuenta toda la vida. En China podría llegar el control absoluto de la población en 2020. Pero técnicamente, este mismo sistema se podría implementar también en cualquier otra parte del mundo. Bueno, allí está un ejemplo de, a pesar de las bondades que pudiera haber, en el fondo termina siendo un sistema de control ciudadano, ¿no?, por parte del gobierno, que hace un uso discrecional de este tipo de tecnología, muy avecinado y muy cercano a lo que se pretende aquí en el país. Desempleo y precarización. Aumento del desempleo estructural, mayor desigualdad económica y desvalorización de algunas competencias humanas. Para registrar, por ejemplo, en mi trabajo de diseño curricular, para que la Secretaría nos autorice un REBOE para un programa de estudios, tenemos que entregar la plantilla docente. Y al menos aquí en el estado de Veracruz, un requisito para que un docente pueda dar clases
es que ya tenga una capacitación, una constancia, una certificación, algo que lo acredite en el manejo de recursos digitales para la enseñanza, aunque vaya a dar clases de manera presencial, pero eso ya es un requisito. Esa ya es una configuración del rol docente. Muchos de los profesores no tienen esa capacitación y eso implica que entonces, aunque sean muy reconocidas sus certificaciones o sus cualificaciones profesionales, si no cumplen con este requisito de tener un conocimiento o a desarrollar la habilidad digital, pues no pueden estar dando clases, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en el ámbito de la educación, pero en muchos otros trabajos comienza a ser un requisito. ¿Me ayudas, por favor, con el video? Cambiará drásticamente. La inteligencia artificial, el Big Data, la ciberseguridad, entre otros aspectos y habilidades, marcarán el rumbo de la oferta de trabajo. El informe El futuro del empleo del Foro Económico Mundial 2026 revela que se crearán 170 millones de nuevos empleos de 2026 a 2030 y a su vez 92 millones de puestos serán desplazados. Sin embargo, el futuro laboral no se definirá únicamente por las tecnologías, se requiere estrategia, capital humano y adaptación para liderar una nueva economía. El futuro laboral está siendo orientado en dos aspectos. Uno, hacia servicios, que es lo demás, y otro es hacia la manufactura, donde permea un valor agregado tecnológico muy alto. En ambos, el futuro está en torno a la inteligencia artificial. La generación de 2005 en México, según el investigador, será la que esté inmersa en la tecnología cuántica y la inteligencia artificial durante los próximos 20 años, incluso interesada en habilidades de gestión ambiental. Porque es una generación que ya nace con un nuevo ecosistema. Es una generación con una nueva perspectiva de desarrollo sostenible. Para el especialista, esta transformación en el mercado laboral en nuestro país no debe considerarse un riesgo de perder empleo, sino una oportunidad para ampliar habilidades. Uno es el capital intelectual, formado en las aulas, y no me refiero estrictamente a la universidad, ¿no? El capital intelectual que se forma, que se capacita, que se actualiza. Y el otro es el recurso humano especializado. ¿Qué tiene que hacer este recurso humano ya que tiene experiencia laboral? Especializarse. ¿Sí? Y es en este aspecto donde están estas nuevas oportunidades. Entre las habilidades laborales de alta demanda a partir de este año, según el Foro Económico Mundial, destacan el desarrollo de inteligencia artificial como productividad asistida, integración de plataformas y aplicaciones y gobernanza, y las habilidades blandas, adaptación, colaboración, comunicación, creatividad, inteligencia emocional. Un aspecto que México debe considerar es que de las 62 millones de personas económicamente ocupadas, más de 30 millones están en la informalidad. Eso no quiere decir que no tengan estudios, pero que de tener capacitaciones tecnológicas pudieran cubrir espacios laborales formales. Sofía, estas fueron las voces de la noticia. Nos vemos el próximo jueves. Así es, ese es el reto, ¿no? ¿Cómo vamos a implementar todas estas nuevas herramientas? Y bueno, pues va a ser un parteaguas, ya lo es, ¿no? La llegada de la inteligencia artificial, ahora la aplicación de todas esas herramientas. Gracias, Arturo, nos vemos el próximo jueves. Gracias a ti, buenas noches. Gracias. Bueno, pues ahí está un impacto quizá complejo de la inteligencia artificial en el mercado laboral, sobre todo en nuestro país, donde todavía tenemos grandes zonas de analfabetismo, ya no digamos de analfabetismo tecnológico, sino de personas que no saben leer ni escribir. Y súmenle a esa dificultad el analfabetismo digital, pues esta brecha de inequidad, esta brecha de injusticia económica y demás, pues se va a ir haciendo cada vez más amplia. Es interesante cómo hoy, por ejemplo, la mayoría de los muchachos aspiran a mejores condiciones de vida, pero no necesariamente por la vía del trabajo manual.
los trabajos como el del campesino, el del albañil, el del carpintero, no son cosas a las que los jóvenes se quieran dedicar. Y entonces hoy, por ejemplo, tenemos un gran vacío de esos trabajos artesanales, por así decirlo. Cada vez cuesta más encontrar albañiles, campesinos, carpinteros, mecánicos y demás, porque los jóvenes quieren estudiar, es cierto, quieren estudiar, pero no quieren hacer cosas manuales. Incluso quienes estudiamos en la universidad, de pronto aspiramos a tener lugares de toma de decisiones donde no implique desgaste físico, donde no implique una fuerza o un cansancio, y eso tiene que ver también por cómo concebimos la vida, cómo concebimos el éxito, cómo concebimos la felicidad. Y hay una desvalorización del trabajo, que la inteligencia artificial viene a sumar con este sueño de efectividad, de eficiencia, de facilidad de las cosas. Ambigüedad de las relaciones. Cuando las personas sospechan que el otro usa respuestas algorítmicas, su evaluación moral de ese interlocutor empeora. Es el... Francisco y Andrea tienen entre 15 y 17 años. Como muchos adolescentes, han encontrado en la inteligencia artificial algo más que una herramienta. Para ellos, la inteligencia artificial se ha convertido en una especie de amiga. Ay, a veces le cuento mis problemas íntimos a la inteligencia artificial y a mí dice como de que puedo ir a un psicólogo o así, pero se volvió más mi mejor amiga la inteligencia artificial. Ay, a veces le cuento problemas con mi novio. Francisco incluso asegura que ya no necesita ir a terapia. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, te lo juro, o sea, de que ChatGPT es mi mejor amiga y le cuento todos mis problemas, me ahorro el psicólogo. No son casos aislados. Un estudio de Common Sense Media revela que el 72% de los adolescentes en Estados Unidos han usado inteligencia artificial para conversar. El 13% lo hace todos los días. En México, aunque no hay cifras oficiales, se estima que al menos 4 de cada 10 jóvenes ya interactúan con estas plataformas. Estas aplicaciones simulan empatía, dan consejos y muchas veces simplemente escuchan. Como que me dice lo que quiero escuchar. Sí, siento que es eso. Y me da la razón siempre, entonces yo creo que también es por eso. Pero no todo es tan simple. Expertos advierten sobre los riesgos. Confiar su información personal, ¿no? A nivel de médica, de salud, de jurídico, psicológico, a una inteligencia artificial que si hoy le pudiéramos poner una edad a ChatGPT y a todas estas plataformas que están que tenemos nosotros al alcance, pues no pasa más de 14 años. Esto no es lo más conveniente. El mismo estudio indica que muchos adolescentes usan la inteligencia artificial para apoyo emocional e incluso relaciones románticas. Un 12% afirma que comparte con la inteligencia artificial cosas que no diría a nadie. Lo que hoy está sucediendo con el tema de la inteligencia artificial es que está aprendiendo de nosotros. Entonces, todavía no hay marcos legales que obliguen a la inteligencia artificial a resguardar los datos personales. En México la legislación va rezagada, pero en las calles la inteligencia artificial ya es parte de la vida diaria. Clases a diario. Pues es como mi asistente para hacer resúmenes o así de la tarea, nada más. No, sí, por ejemplo, sobre todo como situaciones más sentimentales amorosamente, digo así como de chin, ¿estaré como en lo cierto o no? Y pues ya, o sea, hay veces que me dice, está bien, no hay otras veces que me dice, esto es tóxico, pero bueno. Los especialistas recomiendan a los padres acercarse a sus hijos sin prejuicios. Hay que informarse, hay que educarse, lo que llamamos psicoeducación, y a partir de ese autoconocimiento, pues también establecer un vínculo, sobre todo emocional, con hijas, hijos y sus amigos. El reto más urgente no es tecnológico, sino emocional y educativo. Guadalupe Madrigal, Noticias N+.
Bueno, ahí está. Pues entonces tenemos que la inteligencia artificial en sectores más jóvenes pues va teniendo un rol mucho más significativo y más decisivo en la vida de los adolescentes y de los jóvenes. Aquí entre ustedes está el próximo vocador de la diócesis, pues les va a tocar acompañar a chavos que antes de confiar en ustedes ha confiado en alguna inteligencia artificial, que antes de preguntarle a Dios qué es lo mejor para su vida, se lo ha preguntado ya a la inteligencia artificial, y que quizás solo va con ustedes para confirmar si eso es cierto o no, pero ya no los va a tomar tan en serio. Su competencia como acompañante vocacional también tendrá que ser más profunda, más distinta, más determinante en muchos sentidos. Ayudar a los jóvenes a comprometerse en una toma de decisiones donde es fundamental tomar el riesgo, donde es fundamental ser consciente de la vulnerabilidad, donde es fundamental también tener el valor de permanecer en las decisiones, aunque las cosas no salgan como queramos. Y eso es algo que hoy cuesta muchísimo, que los jóvenes y no tan jóvenes se comprometan en procesos y en decisiones. Hablamos de los jóvenes, pero la verdad es que esto ha permeado incluso en los adultos. Y entonces tenemos adolescentes de 40 años que aún todavía no saben qué van a hacer de su vida, ¿no? Tenía por ahí un compañero de 50 años que apenas estaba en una relación de noviazgo y apenas estaban viendo con la novia si era tiempo o no de tener hijos a los 50 años. No sé a los cuántos años se iba a decidir siquiera formar una relación mucho más sólida con esa novia, ¿no? Pero esas cosas van a comenzar a llegar. Pero ustedes también, como les decía hace rato, algunos serán papás, algunos serán esposos, y entonces todas estas cosas ya están conviviendo e interactuando con su futura esposa y les tocará interactuar sí o sí con los hijos que vengan. La industria de la inteligencia artificial. En lo económico, la inteligencia artificial optimiza procesos, reduce costos, crea nuevos modelos de negocio y mercados globales. Pero también reconfigura el empleo, automatiza tareas rutinarias, exige nuevas competencias y puede incrementar la brecha entre trabajadores altamente cualificados y aquellos fácilmente reemplazables. En países emergentes, esto genera el dilema entre aprovechar oportunidades de productividad y enfrentar riesgos de informalidad y desigualdad. En lo político y jurídico, proliferan dilemas sobre responsabilidad legal. Cuando un sistema de conducción autónoma o un algoritmo de decisión causa daño, resulta complejo atribuir culpa. Las decisiones automatizadas en seguridad, crédito o políticas públicas plantean problemas de transparencia, sesgo y rendición de cuentas. Esto lo tenemos, este problema es en gran parte el que tenemos ahora con el registro de sus líneas de teléfono y con la CURP biomédica. De pronto no hay claridad sobre quién va a ser responsable de esos datos y quién va a asumir las consecuencias de un mal uso de esa información. Eso es un grave peligro. En cuestiones ambientales, los efectos son ambivalentes. Algunos estudios macroeconómicos hallan que en ciertos regímenes la inteligencia artificial contribuye a reducir la huella ecológica y emisiones mediante eficiencia energética y mejores transiciones energéticas. Pero otros estudios muestran que a altos niveles de intensidad de la inteligencia artificial en países de ingreso medio alto, aumentan las emisiones de CO2 y la degradación ambiental debido a un efecto rebote digital. La eficiencia lleva a más producción y consumo. Uno de esos países que más contamina por el uso de la inteligencia artificial generativa justamente es México. La mayoría de los mexicanos, poco más del 70%, según una encuesta del INEGI, usa la inteligencia artificial para producir imágenes y videos, que como ya les decía, es el uso que más contamina. Además, la expansión de centros de datos, extracción de minerales y desecho electrónico desplaza los costos ecológicos hacia comunidades y ecosistemas periféricos, generando lo que se ha llamado sombras de daño sobre los más vulnerables. Sus mismos teléfonos ya no están pensados para ser reparados, como muchas otras cosas. En cuanto algo deja de funcionar en su teléfono, casi que la única opción que queda es comprar uno nuevo y el que está desecharlo.
pero los elementos que integran ese aparato pues no se deshacen, quedan allí en la basura por muchos años, siglos, no sé si algún día, en algún momento se desintegre, pero allí queda. Y esa contaminación va en aumento. En México, la instalación de infraestructura digital, minería y manufactura electrónica se entrelaza con estos patrones globales de externalización ambiental, mientras el país busca posicionarse en cadenas de suministro y servicios digitales. Algunas consideraciones filosóficas que no vamos a entrar mucho en eso porque ya lo revisaron algunos de ellos en la mañana. Dignidad humana y cocreación. Si la inteligencia artificial es herramienta y no sujeto, debe estar al servicio de la persona y del bien común, no sustituir la responsabilidad moral humana. Libertad y conciencia. La delegación de decisiones morales a algoritmos, por ejemplo, en vehículos autónomos o sistemas de vigilancia, puede erosionar la formación de la conciencia y la responsabilidad personal, tema central en la ética cristiana. Es decir, usted ya no se hace responsable de lo que escribe, de lo que produce, de lo que genera la inteligencia artificial. Justicia y opción por los pobres. Los efectos de la inteligencia artificial en desigualdad, empleo y acceso a servicios plantean la pregunta por quién gana y quién pierde, un eje fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Detrás de esa infraestructura, detrás de toda esa tecnología, hay gente que está ganando millones y millones de dinero y gente que está perdiendo en calidad de vida por vivir cerca de los basureros, por dedicarse a la extracción de esos minerales que son comprados a muy bajo costo para generar grandes volúmenes de riqueza, pero que también impactan en la salud de los trabajadores, en la salud de esas comunidades que son víctimas de este trabajo. Cuidado de la creación. La ambivalencia ecológica de la inteligencia artificial obliga a discernir entre usos que favorecen la sostenibilidad y aquellos que agravan la explotación ambiental. Tan fácil como que cada vez que vas a usar la inteligencia artificial, preguntarte si realmente es necesario, si realmente eso que le vas a preguntar, si realmente eso que le vas a pedir hacer, no lo puedes hacer tú. Si el fin solo es la utilidad, la facilidad, la eficiencia, pues desde luego que siempre vas a creer que es necesario, pero no es así. Hay muchas cosas que no solo las puedes hacer, sino que las tienes que hacer. Estas consideraciones invitan a una espiritualidad de límite tecnológico, reconocer el valor de la técnica, pero también sus fronteras y los ídolos que puede generar. La inteligencia artificial en la formación de seminaristas y de sacerdotes. Revisando, por ejemplo, la ratio fundamentalis, la tecnología y ya en particular la inteligencia artificial no es algo que aparezca allí. Si acaso solamente en el plan de estudios del curso propedéutico hay una asignatura, me parece, que se llama comunicación oral y digital, y en el programa de estudios solo aparece como un subtema, comunicación digital. ¿Y a qué se reduce? Videos, infografías, generación de imágenes, nada más. Todo el resto del programa de estudios de filosofía y de teología no hay ninguna consideración al respecto sobre tecnología e inteligencia artificial. Algunas oportunidades que plantea para la formación de ustedes. Apoyo al estudio teológico, filosófico y pastoral. Si ustedes son capacitados en el uso de esta inteligencia como una herramienta, pues claro que los puede ayudar a acceder y organizar bibliografía, por ejemplo, revisiones sistemáticas que sería imposible para alguien de nosotros leer todo lo que hay sobre un tema que nos interesa investigar. Eso nos ayuda a organizar, a generar una bibliografía poco más focalizada, más puntualizada al tema que nos interesa, y luego darnos a la tarea de revisar esas consideraciones. Pero claro que puede ser una herramienta importante. Preparar clases de catequesis, pero ojo, preparar, no dejar que la inteligencia artificial haga la catequesis, no dejar que la inteligencia artificial haga la homilía, y eso ya lo advertía el Papa León XIV, ¿no? Les decía sobre eso, justamente porque no se trata, la homilía no solo es escribir, no solo es dar un discurso, es testimonio,
y la inteligencia artificial no va de ninguna manera a sustituir tu relación con Cristo, lo que vas a testimoniar de Él. Adaptar materiales a distintos niveles educativos y lenguas, e incluso simular casos pastorales para entrenamiento en discernimiento. Esto ya se hace, por ejemplo, en psicología, en psicoterapia, a través del estudio de casos, con la formulación de casos en inteligencia artificial, o con bots que simulan ciertas patologías, que entonces puedes interactuar como eso, como algo que sirve para estudiar. Personalización del aprendizaje. Sistemas inteligentes pueden identificar lagunas en conocimientos filosóficos, bíblicos o doctrinales y proponer itinerarios de estudio personalizados, es decir, puede apoyarte generando una guía de estudio de algo que sabes, de algo que no sabes, cosas que no estás viendo y que necesitas fortalecer. Mejora de la comunicación pastoral. Comprensión de algoritmos de recomendación y redes sociales permiten una evangelización más lúcida y crítica del entorno digital, evitando ingenuidades. De tal manera que no solo se trata con hacer retos de TikTok, con medio comentar algo curioso o algo chistoso en las redes sociales, eso no, sino más bien comprender el sistema del algoritmo, cómo funcionan las recomendaciones y entonces tener una relación mucho más crítica con la inteligencia artificial, una intervención mucho más inteligente en ello y también reconocer que ese no es un llamado para todos, no es obligatorio, no es requisito para ser seminarista o para ser sacerdote, ser TikToker o ser influencer. Eso habrá gente a la que se le da muy bien y habrá gente que eso no funciona para nosotros. No es obligatorio, muchachos, hacerlo. Desafíos. Dependencia cognitiva y superficialidad. Como se observa en universitarios, el uso intensivo de inteligencia artificial puede fomentar pereza intelectual y pérdida de capacidad del juicio propio. ¿Cómo sé que tengo pereza intelectual o que ya estoy cayendo en eso? Es que me aburre. Y entonces, un vicio contemporáneo o común, no sé, de los estudiantes, es que si la clase no es entretenida, es una mala clase. Y ya me aburrí, ¿no? Hay cosas en la vida que son aburridas y tienen que hacerse. Hay cosas en la vida que no me gustan y tienen que hacerse. Y eso también es parte de la clase. Cuando los profesores también nos hacemos cautivos del entretenimiento y nos volvemos showmen, ya fracasamos como docentes. No estamos en el salón para entretener a los estudiantes. Estamos para educar, para formar, y eso implica también educar para enfrentar el aburrimiento, el tedio, el desgano, el desánimo. Eso es parte de la vida y por tanto es parte también de una clase. Tiene que suceder. Leer, en principio, yo creo que nadie salta de alegría por tener que leer la metafísica de Aristóteles. Sin embargo, si no la lees y te limitas únicamente a conocerlo por lo que otros dicen de la metafísica de Aristóteles, pues nunca vas a conocer realmente la metafísica de Aristóteles. Sí, aquí, por ejemplo, en el seminario yo creo que es fundamental, y si no es así, corríjanme, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Hay que leerla. Si usted no la lee mientras es seminarista, después no sé si le dé tiempo de seguir leyendo. Hay muchas otras tareas que impactan en la vida pastoral, que si no aprovecha ahorita el tiempo que tiene para estudiar, para aprender, para conocer, para cuestionarse, después no sé si tenga el tiempo. Ética, privacidad y acompañamiento. El uso de datos personales en acompañamiento espiritual mediado por plataformas que ya existen, o la tentación de psicologizar automáticamente a las personas mediante algoritmos o esos famosos test automatizados, plantea problemas serios de confidencialidad y respeto a la conciencia. Sobre todo porque el acompañamiento no es psicoterapia, porque el acompañamiento no es una cuestión de diagnóstico estadístico. Es un diálogo de persona a persona. Cada persona es un misterio que, desde luego, que desborda el alcance de la inteligencia artificial. Comprensión crítica, no mágica de la tecnología. Estudios sobre mitos de la inteligencia artificial muestran que muchos jóvenes tienen visiones difusas y antropomorfizadas. Formar sacerdotes exige desmontar estos mitos
enseñar qué hace realmente la inteligencia artificial y cuáles son sus límites. Justicia social y opción pastoral. Si la inteligencia artificial reconfigura empleo, acceso a educación, salud y participación política, por ello la formación debería incluir análisis de sus impactos en los pobres, migrantes y periferias urbanas, para orientar la acción social de las iglesias. Justo ahora que aquí en la diócesis están en el año de la pastoral social, ¿no? Bueno, tiene que ver también con esto, con una alfabetización de la inteligencia artificial y la tecnología. Y como una recomendación, un currículo para seminaristas podría incorporar módulos de alfabetización en inteligencia artificial y cultura digital, qué es, qué no es, cómo funciona, riesgos y su uso potencial. Además, integrar seminarios de ética de la inteligencia artificial, como temas del empleo, pobreza, vigilancia, guerra, desinformación, apoyados en estudios de riesgos sociales. ¿Alguno de ustedes ya leyó el documento Antigua y Nueva Sabiduría? ¿No? Bueno, pues tarea. Antigua y Nueva Sabiduría es un documento de la Iglesia sobre inteligencia artificial, específicamente sobre inteligencia artificial. Hay otra nota también de la Comisión Teológica Internacional sobre inteligencia artificial. Y hay un, que así le llaman, llamamiento de Roma por la ética en la inteligencia artificial, que tiene 6 principios de lo que se ha llamado algorética, ¿sí? La ética del algoritmo. Ese llamado fue iniciado, gestionado por el Papa Francisco y continuado ahora por el Papa León XIV, pero que tiene que ver con inteligencia artificial. Y ustedes y yo, como católicos que usamos inteligencia artificial, pues es una obligación tener la referencia de esos documentos de la Iglesia sobre inteligencia artificial. Reflexión teológica sobre persona, libertad, técnica y creación, iluminada por los datos científicos sobre impactos sociales y ambientales de la inteligencia artificial. En la reseña que leyó Aldair al inicio, decía que algo que estamos haciendo en la universidad es investigación con enfoque de razón abierta. Y creo que es algo que también en el seminario vendría bien comenzar a replantear. ¿Qué es esto de razón abierta? Poner todas las ciencias que se enseñan en la universidad en diálogo con la filosofía y con la teología. Porque la filosofía y la teología son ciencias arquitectónicas, en el sentido que nos permite realizar una síntesis del saber, que nos permite unificar criterios sobre la verdad, sobre el bien, sobre la belleza, sobre lo que es bueno, sobre lo que es justo. Ustedes tienen mucho que aportar. Primero Dios, llegarán a ser sacerdotes a quienes el Señor les quiera conceder eso y son necesarios, y rezamos porque así sea y que haya muchos buenos y santos sacerdotes. Pero también rezamos para que no pierdan el tiempo aquí y quienes no van a ser sacerdotes sean buenos y santos filósofos cristianos, sean buenos y santos teólogos cristianos, sean buenos y santos profesores, porque también es cierto que la mayoría de ustedes en algún momento dirán, pues ya aunque sea de profe, así llegan muchos a ser docentes, pero háganlo bien, porque se espera mucho de ustedes, porque el hecho de que ustedes estén sentados ahora aquí estudiando y escuchando esto, aunque sea aburrido, se lo deben a alguien allá afuera, a alguien que espera algo de ustedes. Y eso es un compromiso brutal. Se lo debemos a las personas. Yo estudié aquí con ustedes y la verdad que fue una experiencia padrísima. Fue padrísimo estudiar aquí con ustedes, por lo que aprendí, pero también por las personas que conocí. Pero mucho más quizá por las dudas que se generaron, porque me animaron a investigar, a leer y a creer que las cosas no siempre son así, porque pues así siempre han sido y no pueden ser de otro modo. No, siempre hay algo más que podemos hacer. Se espera mucho de ustedes, como católicos en primer lugar. Luego, como seminaristas. Y si Dios quiere, como sacerdotes, pues más. ¿Es una carga? No, es una misión. Y hay que aceptarlo así, como una misión. Entonces, compañeros,
pues ánimo con la inteligencia artificial. No tienen que ser técnicos, expertos en inteligencia artificial, pero sí es un tema al que le tienen que dedicar atención. Y si la iglesia ya ha escrito sobre inteligencia artificial, pues hay que leer lo que dicen los expertos, lo que dicen los filósofos, los teólogos, porque es su campo de estudio. Allá afuera, los científicos necesitan filósofos y teólogos que puedan dialogar con ellos. Hagan filosofía y teología en diálogo con las ciencias, con datos, con experiencia. Ustedes ponen el concepto, pero si no lo confrontan con la experiencia, se van a quedar. Necesitamos que iluminen nuestra experiencia. Estudien bien filosofía y estudien bien teología para hacer ese servicio a la iglesia y al mundo. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias. Esa es mi intervención. Y bueno, pues que lo que aquí se ha compartido sea para bien de ustedes, lo que les sirva, cójanlo y agradezcan a Dios, y lo que no, deséchenlo y aprendan bien. Gracias. Que se escuchen fuertes aplausos. Buenas tardes, muchachos, para el maestro Mario Evaristo González Méndez. Gracias, maestro, por esta experiencia, esta enriquecedora reflexión titulada Inteligencia Artificial de todos los días, cómo cambia nuestras vidas. ¿Les cambió la vida un poquito, muchachos? Sí, ¿verdad? Sí, nos cambia mucho la vida. Y bueno, recordarles el maestro Mario Evaristo González Méndez, licenciado en Filosofía y licenciado en Pedagogía, maestría en Educación y maestría en Psicología Clínica y de la Salud. Vamos a darle otro fuerte aplauso, por supuesto. ¡Bravo! Agradecerle, maestro, que pues, sin duda sus aportaciones van a dar mucho fruto para todos los seminaristas, y así como usted lo decía, ¿no? Que siempre seamos responsables de esta misión de ser católicos en primer lugar. Y partiendo de eso, maestro, queremos hacerle y entregarle un reconocimiento por manos del Padre Jorge. Le pedimos al Padre Jorge que haga lectura del mismo reconocimiento y haga también llegar a usted. Maestro, muchísimas gracias por su presencia aquí entre nosotros y por todo lo que nos ha iluminado. Es una riqueza tener con nosotros a alguien de nosotros. Muchísimas gracias. Seminario Arquidiocesano Rafael Guizar Valencia otorga el presente reconocimiento al maestro Mario Evaristo González por su valiosa participación en la Jornada Cultural 2026, la inteligencia artificial, donde Dios o peligro para el hombre. Calapaver, a 16 de marzo del 2026. Y firma nuestro rector, el padre Virgilio Mirafuentes Luna. Muchísimas gracias, maestro. Un aplauso para el maestro. Y ven estos momentos, el padre hace entrega este riquísimo café, por supuesto, del seminario. Y en verdad es muy gratificante encontrarse amigos, que también, como lo dijo el padre, ¿verdad? De nosotros, de casa. Y pues bueno, encontrarse con grandes amigos. También el maestro Evaristo coincidimos en la pastoral vocacional, ¿verdad? Cuando con su familia, todo, pues bueno, compartir unos con otros, ¿verdad? Los conocimientos. Así que, maestro, un gusto verte de nuevo. Para ti, un abrazo para ti, para toda tu familia. Y pues bueno, como lo dicen, como nos hacen sentir, ¿verdad? Los que estamos ya, pues bueno, fuera del seminario, pero nos dicen que estamos en casa. Pues muchísimas gracias, padres, los sacerdotes formadores. En verdad nos sentimos en casa, ¿verdad? ¿Algo más que desee agregar, maestro? Ya, dice, ya. Bueno, les pedimos con un fuerte aplauso, otro aplauso. ¡Bravo! Muchas gracias.